Y le vamos a dar la bienvenida aquí en Informativo Sarandí al vicepresidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Daniel Radio. Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto tenerlo. ¿Cómo están, Aldo y Buen Laura? día. Un saludo para la audiencia. Bueno, hemos conversado muchas veces de diferentes temas. 4 meses ya en el INISA. Sí, 4 meses. Como vicepresidente. El 23 de septiembre se votó la veña en el Senado. Bueno, ¿y cómo lo lleva esta actividad? Esta nueva actividad, este nuevo escenario en su vida como hombre de política que ha tenido ya varios cargos importantes, ¿no? Sí, muy bien. Estoy muy contento porque el trabajo es muy motivador y además trabajar en el directorio que estamos a mí me llena de satisfacción. Yo tengo mucha sintonía con el presidente de la institución, ya la teníamos de antes y ahora además conocí a Ángel Facchinetti, que es el otro miembro del directorio, y fue una sorpresa muy agradable conocerlo, porque la verdad el compromiso que tiene con la función me deja muy conforme. En radio llega en un momento donde justamente fallaba la sintonía entre el presidente y el vicepresidente. Y usted llega como vicepresidente y esa sintonía funciona. ¿Sabés que stricto sensu INISA no tiene vicepresidente? Somos miembros del directorio. Yo por suerte no supe bien cuál fue el problema que tuvieron y no quiero saber tampoco, ¿no? Ajá. En todo caso, ni siquiera conozco a mi predecesor y bueno, supongo que alguna vez, hasta ahora no se ha dado, pero lo conoceré y conversaremos, pero seguramente no quiera conversar de los problemas que tuvo con Saavedra. Pero en todo caso tengo que agradecer la confianza del gobierno para ofrecerme esta responsabilidad y del partido para apoyarme en esto, ¿no? 20 a 30 jóvenes privados de libertad tendrán instancias de formación en las Fuerzas Armadas. Esta idea se materializó en el acuerdo entre el Instituto y el Ministerio de Defensa Nacional, que ha generado sus polémicas, ¿no? ¿Cuáles son a grandes rasgos las características de este acuerdo en la práctica? ¿Estamos hablando de jóvenes que van a recibir instrucción militar directamente? No, definitivamente no. Primera cosa, esto es un acuerdo más, ¿no? De los que muchos que firmamos, muchos. Todos los días estamos firmando acuerdos. Mira, hace 2 o 3 días firmamos uno con la Liga Universitaria que implica que vamos a tener un cuadro de fútbol que va a participar del campeonato de la Liga Universitaria con la condición de que los muchachos estudien. Uh-huh. Hace pocos días también firmamos un convenio con la Fundación UNRWA que implica capacitación laboral ojalá para más de 20 muchachos, pero ya trabajo concreto para 6 de ellos con un salario de 44.000 pesos por mes que están privados de libertad y que ya están trabajando. Está todo el proyecto que estamos llevando adelante junto con Richard Reed, que está pensado para 80 muchachos y que va a implicar, además de capacitación, trabajo a la salida del cumplimiento de la ley. A nivel de cooperativismo también. A nivel del cooperativismo firmamos hace 2 o 3 días también un convenio. Estamos todos los días tratando de brindarles oportunidades. Tenemos un convenio con el Senado para alguna responsabilidad también en el Senado de la República. Todos los días estamos firmando convenios para tratar de darles oportunidades a los muchachos. Esta es una más. Y eso lo primera cosa que quiero decir es que lo que firmamos fue un convenio marco con el Ministerio de Defensa, ¿no? Que implica la posibilidad de muchos convenios específicos. Y lo que estamos concretamente viendo conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Defensa y con las autoridades, las jerarquías del Ejército, es la posibilidad de una experiencia piloto con el Ejército, que va a implicar, insisto, sobre todo capacitación laboral. Y no es instrucción militar. Para nada. Lo que pasa es que más allá de la importancia de cada uno de los acuerdos que se firmen, cuando uno se habla del Ministerio de Defensa, está pensando, voy a ser bien grosero, ¿no? Me acuerdo cuando en su momento Cabildo Abierto planteaba la necesidad de mayor disciplina. Así pues estamos hablando de menores infractores que no tienen conducta, hace falta disciplina. Ejército, pumba. Ahí sí, puede ser, no sé, yo eso no me lo planteo así. Yo más que la disciplina que le podamos enseñar al muchacho, me importa mucho la disciplina que va a tener el soldado que le va a venir a enseñar, por ejemplo, a revolver la olla para hacer un guiso. Los muchachos van a aprender, entre otras cosas, a cocinar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, yo sé que el soldado que le digan que le enseñe a cocinar, les va a enseñar a cocinar. Y si ese soldado ese día se enferma o falta, van a mandar a otro. En otros espacios de la vida educativa no me pasa eso. Uh-huh. Y entonces ahí yo tengo garantía de que van a terminar aprendiendo a revolver la olla del guiso. ¿Pero tiene que ir al Ministerio de Defensa para eso? No,
De hecho, la experiencia piloto que estamos pensando incluye hasta mediados de año no salen de la Colonia Berro. Se va a hacer eso todo en la Colonia Berro, van a venir los efectivos a la Colonia Berro. Y en una segunda etapa probablemente vayan a instalaciones militares, que no necesariamente es a un cuartel. Ajá. Por ejemplo, si tienen que aprender, yo que sé, tisanería, ¿Pero van qué es lo que van a aprender? Sanidad militar. ¿Qué es lo que van a aprender? Pueden aprender cualquier disciplina de las muchas que hay expertise en el ejército, pero pueden aprender hasta a ser camillero, pero entonces irán a sanidad militar, no a un cuartel, ¿no? Entonces esas cosas, de hecho hoy en el Ministerio de Defensa, en la órbita del Ministerio de Defensa, se desarrollan actividades educativas, pero no necesariamente se desarrollan en un cuartel, ¿no? Se desarrollan en instituciones que están pensadas para eso, para educar, ¿no? Hubo declaraciones que también hacen pensar, o por lo menos me hace acordar a lo que ha sido también estar al frente para vos de la Junta Nacional de Drogas, lo que también ahora pregona Jaime Saavedra junto a todo el directorio del INISA, que es un poco salirse de los parámetros que se espera dentro de lo que está establecido en determinadas cosas, ¿no? Él habla, sí, de esa disciplina, él lo dice, y en los adolescentes que fueron entrevistados cuando se les daba todas estas oportunidades, se nota que permea el mensaje que Saavedra da, que es, sí, yo quiero lo mejor, pero para vos y tu vida, con una contrapartida que debe ser tu compromiso. Y dentro de eso se empiezan a levantar voces de cómo llegar y caminar todo ese tránsito que debe hacer un adolescente que en su momento decía, hasta ahora nadie ha hecho nada para mejorar la situación. Estamos tratando e investigando caminos. ¿Cómo se hace dentro ¿no? del status quo para salirse un poco de esa caja de donde se piensa generalmente en problemas que no hemos podido resolver ninguno, ¿no? Yo qué sé, humildemente trato de ser desprejuiciado en estas cosas, pero no me ato mucho yo me parece que hay algunos prejuicios, que si vos sos de la coalición republicana hay cosas que no podés proponer en drogas, y si se hace en un gobierno de izquierda se supone que hay cosas que no podés proponer en materia educativa. Yo ese juego no lo juego más ya hace rato, estoy un poco grande para eso. Yo me parece que lo que tengo que pensar acá es el protagonista de esta historia, son los muchachos, ni soy yo, ni es un soldado, ni es un educador, el protagonista de esta historia son los muchachos, y lo que tenemos que tratar de hacer es de brindar oportunidades para rehabilitar, porque todo es, viste que a veces hay como un esquema en la gente que dice, ¿está privado de libertad o está con medidas socioeducativas? Viste que esa cosa, no, todo es medida socioeducativa. La privación de libertad debe ser una medida socioeducativa. De hecho, lo es. Si solo pienso en la dimensión punitiva de eso, entonces le estoy errando. Y entonces, todo lo que ayude a la rehabilitación, que en algunos casos, yo siempre digo, no es rehabilitación, es habilitación, porque muchos de estos muchachos nunca tuvieron un aprendizaje para la vida en comunidad. Entonces, me parece que todo lo que ayude en eso son oportunidades. Nosotros somos herederos de las oportunidades que tuvimos, ¿no? Y cuando la vida está difícil, yo no digo, nada justifica el camino del delito, nada justifica, nada determina el camino del delito, pero sí condiciona, ¿no? Y bueno, brindemos las mejores condiciones para que la gente pueda. Ese punto de vista filosófico me llama la atención, ¿no? Nada determina, pero justifica. Ni determina ni justifica, yo creo que condiciona. Eso es lo que yo creo. A ver, yo digo que en general hay dos cosas que hacen que el condicionamiento existe. Sí, el condicionamiento existe, por supuesto. Hay dos cosas que hacen que la gente haga cosas en la vida. Uno son los valores que tenemos y otros son los estímulos que tenemos. En materia de estímulos, es difícil competir con el crimen organizado. Y con las organizaciones criminales. Otra cosa es la plata fácil, el estatus. Hay cosas que te brinda el pertenecer al mundo del crimen que desde este lado del mostrador está difícil. Pero también es verdad que no es lo mismo resistir la tentación de ciertas ofertas si tenés cosas para perder, si tenés un trabajo, si tenés un sueldo, que si no lo tenés, si tenés una familia contenedora, que si no la tenés, si tenés un abrazo, que si no lo tenés. Y ojalá podamos darle todas esas cosas a los muchachos, ¿no? Yo qué sé, por ahí. Y la experiencia de todo lo transitado también en la Junta, porque hay muchos aspectos allí que, o por lo menos se tratan en un sistema mucho más amplio, que también es toda la parte social.
en el consumo y en la problemática de drogas. ¿Cómo también ese camino transitado ayuda ahora? Yo que sé, todo es un camino, ¿no? Todo es un camino. En definitiva, lo que tenemos es una perspectiva filosófica que, por suerte, mirá qué cosa, ¿no? Con Jaime en particular, con el presidente de la institución, tenemos muchas coincidencias en eso, a pesar de que votamos distinto, como es notorio, ¿no? Ya cuando yo estaba en la Secretaría de Drogas, en más de una oportunidad, Jaime Saavedra vino a intercambiar conmigo, a discutir cosas conmigo. Y enseguida que empezó este gobierno, poco de andar, mucho antes de que a nadie se le ocurriera que yo fuera del directorio, Jaime Saavedra vino un día y me dijo, ¿no me querés asesorar? Yo qué sé, es una perspectiva filosófica que tenemos, que en algunos casos compartimos cosas, y yo estoy muy contento de trabajar con él. Y insisto, y con Facchinetti también, que la verdad es que ha sido para mí una revelación. Ahora, Daniel, el crimen organizado, ¿cuánto está pegando hoy por hoy? En sus efectos en lo que respecta a los menores en situación de riesgo algo hay, que ven todos los algo días. Hay, no todos. No es lo mismo todos. Trabajar con esta franja etaria que trabajar con gente que está inveterada en el delito. El mundo adulto seguro claro. Es más difícil. Sí. Acá hay dos ventajas en eso. Uno es que no necesariamente están enganchados de una manera irreversible con el mundo del delito. Y segunda ventaja es que la franja etaria hace que el cerebro esté como, digamos, tenemos más chance de incidir en reeducar que cuando uno es más grande y cuando tiene ya ciertas cuestiones más arraigadas hasta en la manera de entender la vida, ¿no? ¿Cuáles son los casos más comunes que están encontrando? ¿En los muchachos? Sí, ¿no hay familia atrás, por ejemplo? ¿Es una característica? Las familias a veces pueden ser un factor de protección y a veces puede ser un factor de riesgo, ¿no? Esto yo sé que en general queda mal decirlo, pero yo creo que a veces los contextos, no solo familiares, también sociales y comunitarios, a veces pueden ser un factor de protección, de contención, y a veces está en la base de los problemas que tienen las personas. Lo que yo decía recién, si nunca tuviste un abrazo, si tu familia reivindica el linaje delictivo, que eso pasa, hay familias que son reivindicadoras de su linaje delictual, ¿no? Y eso es un problema para... ¿Qué chances tenés ahí? Está complicado, ¿no? ¿Y qué chances tenés cuando le planteás a una persona de estas características que ha padecido todo este tipo de vida y que se ha acostumbrado, lo ha incorporado, a decirle, mirá, ahora podés ir a trabajar, podés ir al ejército? ¿Tiene la capacidad de discernir? Por lo menos lo que sí yo constaté, a pesar de que yo pensaba que era así, pero fue de tal nivel que me sorprendió, es que los pibes se entusiasman con todas las propuestas, se entusiasman. El otro día, en una conversación que tuvimos hace 2 o 3 días en FUE con Richard Reed, dijo en un momento, bueno, pero ¿quién son los que quieren laburar acá? Y uno dijo, pero laburar queremos todos. Y si vos les hacés cualquier oferta y se prenden. Viste que yo digo, ahora se puso de moda decir que hay que obligarlos a laburar a los presos. Sí. Antes de obligarlos, ofrézcanle trabajo. Antes de obligarlos, ofrézcanle trabajo y sueldo, ¿no? Pues, sí. Y vas a ver cómo se prende más de lo que vos pensás. Es que yo creo que tenemos menos ofertas que demanda. Tenemos menos ofertas que demanda. INISA tiene en el título, en el nombre de la institución, lo que para mí es el objetivo, la razón de ser del aparato del Estado. Que me perdonen mis amigos liberales que piensan que la razón de ser es ser juez y gendarme. Yo creo que el objetivo de todo el aparato del Estado es la inclusión social. Ajá. Y INSA lo tiene en el título. Ahora, ese objetivo claramente nos trasciende y tiene que ver con más cosas. Ahora, desde nuestro lugar, como le gusta decir al presidente, desde nuestra baldosita, nosotros tenemos que colaborar con eso. Claro que nosotros no vamos a poder con todo, porque esto implica educación, salud, desarrollo social, vivienda, todo implica trabajo, todo implica. Y nosotros en todas esas canchas no podemos jugar, pero en la que podamos lo vamos a hacer. Y pereza no tenemos, ganas nos sobran. Entonces, el tema de los instrumentos, ¿no? Yo estaba pensando en un caso que ha sido muy llamativo en estos últimos tiempos, que tiene que ver con ese joven que se fugó del INISA. Perdona, y orejas tenemos, sí, eso sí. Y cuando nos critican, pues yo también viste que a veces, ahora se arma enseguida que aparece una crítica, empieza que es el Nacional y Peñarol, se reparte, ¿no? Bien. Y yo me parece bárbaro que nos critique, ¿sabes? Porque a mí me ayuda a revisar, ¿no? Eso claro. Pero, por ejemplo, ¿cómo se trabaja con un joven? Está el caso que surgió en los últimos días del chico que se fuga del INISA y que aparece con un revólver diciendo voy a matar a un policía. Ahí primero que no hay que estar tan seguro de que eso es así, porque
hay chances de que esa foto que aparece con esa escritura no sea totalmente verdad. Ajá. O sea, porque si yo le quiero hacer daño a este muchacho, hago eso. Si yo quiero, por ejemplo, que el pibe esté jugado, hago eso. Y seguramente que un policía va a reaccionar muy distinto cuando lo vea, si ve ese letrero antes que si no lo ve. Y puede ser también un enemigo de él que haya hecho eso, ¿no? Entonces esas cosas hay que tener. Usted lo tiene muy en cuenta ese detalle. Digo que si nosotros no, ahora después es tarea claro, no es ya nuestra, no está ¿no? con usted, no es nuestra. Pero no hay que dejarse llevar enseguida. Pero estas cosas pasan también en la sociedad. Aunque si fuera verdad, no sería de extrañar. Pasan estas cosas, ¿no? Insisto, lo que yo te decía recién, el mundo del crimen te da estatus, te da esas cosas, ¿no? La reivindicación de la conducta delictiva es una cosa que antes no pasaba en la sociedad, ¿no? Y hoy es un dato, por desgracia, ¿no? Uh-huh. Sí, no implica que dentro de los jóvenes que están en el INISA haya situaciones mucho más complejas que otras, ¿no? Y situaciones en las que donde tal vez se llegue más tarde que en otras. Y aún así no decir, bueno, doy todo por perdido, ¿no? Viste que yo te decía recién que a veces los entornos exteriores, los entornos a los que el muchacho tiene que volver, en vez de ser factores de protección, familia, son factores de riesgo. Sí. A tal punto que muchos de los conflictos que a veces se producen en INISA son importados, vienen de afuera, son posteriores a la visita, por ejemplo. Y esas cosas tienen que ver con... Después de la visita se complica la cosa. Por ejemplo, ¿no? En algún caso puede pasar eso. Uh-huh. Porque mirá que aquel es el que hizo tal cosa, y entonces esas historias... Y está ahí adentro y... Claro. Sí, es muy complejo y también es difícil esto que decías y venías hablando en cuanto a conceptos que se han ido generando y creando, que se vuelven mitos, ¿no? Cada vez más fuertes en lo que se dice de determinadas situaciones con respecto a plasmar una política pública donde se sabe que hay como una voz que va a decir, no, lo que hay que hacer es esto, y en realidad ustedes desde adentro entienden que es otra. Entonces es un desafío ese también, ¿no? En eso de, como vos hablabas de las hinchadas, de cómo hacer para pararse desde el lugar de hacer ante esas voces que se levantan. Ahí lo ves en las redes, ¿no? Los comentarios en las redes siempre creen que si uno es autoritario y se hace lo que yo digo, acá sí se resuelve todo, ¿no? Como si hubiera y no hacen las cosas porque no quieren, porque si quisieran, ¿no? Y a la fuerza, todos creen que es a la fuerza, ¿no? Uh-huh. Es verdad que el mundo no es las redes también, pero, sí, claro, pero ahí pero es una muestra a veces, ¿no? A mí me gusta decir que hay un poeta argentino, hoy injustamente olvidado, que decía una frase que se llama Ortega, Ramón Ortega, que decía, la gente en las calles parece más buena. El poeta aquel. La gente en las calles parece más buena que en las redes, sí, la verdad que sí. Pero en todo caso es una muestra, ¿no? Las redes son una muestra y lo que pasa a veces que desde la política nos hacemos eco de eso, porque viste, a veces yo que fui legislador, a veces te mareás y te crees que el Palacio Legislativo sea el mundo y no es, ¿no? Claro. Bueno, las redes tampoco son el mundo, pero meten bochinche, tienen una versión contemporánea de los linchamientos, que es eso que se llama condena social. La condena social es una versión contemporánea de los linchamientos, da asco, las condenas sociales dan asco. Y bueno, y a veces los políticos nos hacemos demasiado eco de esas cosas, ¿no? Hay que pensar más, hay que usar más la cabeza. Es muy fácil ceder a la tentación también por parte de los políticos de ser condescendientes con esos reclamos autoritarios, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo para Daniel Radero en el INISA hoy? Yo no tengo pretensiones ni refundacionales ni revolucionarias. Yo en lo que pueda ayudar para que cuando yo me vaya este metro cuadrado esté mejor que cuando yo llegué. Pero tú puedes decir, hay que trabajar más por este lado, hace falta más presión por acá. Sí, yo creo que el camino es la rehabilitación, y la rehabilitación implica 4 senderos: educación, cultura, deporte y trabajo. Uh-huh. Esos son para mí el camino. Pero yo pongo énfasis en la cultura y en el deporte también, ¿eh? Porque yo creo que el ocio y la manera de gestionar eso, el ocio puede ser un gran adversario nuestro, pero si nosotros canalizamos en actividades que sean positivas para la cabeza de la gente, para que la gente razone de manera positiva. Nosotros tenemos un muchacho que está participando en una obra de teatro
en un teatro de Montevideo, tenemos gurises que están haciendo deportes, tenemos un club de rugby con un grupo que se llama Halcones, que va a la Colonia de Barrio y les enseña a jugar al rugby, les enseña los valores que lleva esto, juegan al fútbol. Yo creo que esos son los caminos, que si uno piensa solo en lo punitivo, le voy a decir otra cosa que a veces es polémica. Yo no soy muy amigo de las penas muy largas, tampoco soy muy amigo de las penas muy cortas, porque si no tenés tiempo, tampoco juega un papel si vos querés ayudar en la reeducación y tenés poco tiempo, tampoco, ¿no? Yo no soy amigo de ninguna de las dos cosas. En estos 4 meses te ha tocado decir, esta situación no tiene arreglo. No estoy seguro. No debería yo pensar nunca esta situación no tiene arreglo. Me parece que tengo el deber de no pensar eso. A lo mejor después me enfrento a que no tiene arreglo, pero en lo posible yo no tengo que tratar de no pensar que no tiene arreglo. Daniel Redío, muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí. No, a ustedes, muy amable. Será hasta la próxima. Dale, a las órdenes. Muchas gracias.